Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio. Vamos a seguir estudiando al hermano Stromayer. Eh, es algo muy interesante para nosotros, para toda la humanidad, porque si bien se hizo este concilio, es porque así tenía que ser. Y él está haciendo el descubrimiento sobre el papado, que el papa no debe de existir. Entonces, aquí encontramos en la doctrina que nos deja el maestro Joaquín Trincado, el Espiritismo, Luz y Verdad, que la religión católica y apostólica romana se fundó en el año 325 después de Jesús, y el creador de esta religión fue Constantino, emperador. Y el hermano Stromayer habla del año 325 y del concilio de Nicea, es el mismo concilio. Pero él no dice qué ocurrió en ese concilio, porque posiblemente si él al descubrir eso, si dijera eso, pues lógicamente que lo habrían expulsado de la religión, y por eso tuvo que callar, porque él como obispo y lo que estaba descubriendo le dio para conocer muchas cosas. Pero entonces, pues él sabe rotundamente que en el año 325 fue cuando se fundó la religión católica, apostólica y romana. Y él sabía, por supuesto, que en ese concilio fue donde se le dio el sobrenombre al Maestro Jesús, que le pusieron Cristo. Entonces, por eso creo Jesucristo. Pero Jesucristo en la palabra es una palabra en el idioma hebreo, dice peligro, quiere decir peligro. Eso deja sentado el maestro pues. Y lógico que él, con conocimiento de causa, porque él mismo, el mismo maestro Joaquín Trincado, fue Jacob. Y él fue quien pronunció esa palabra Cristo. ¿Sí? Es una historia muy larga, pero realmente es la verdad expuesta, y así como ocurrieron los hechos, él lo deja plasmado en la filosofía, en el estudio del espiritismo, y verdad. Y ahora comprobamos aquí con este estudio que estamos haciendo que el Papa no existe. Es decir, existe ficticiamente, es un título ficticio. Entonces aquí vamos a seguir el estudio que para todo el pueblo de esta plano tierra es importante. Todos los seres que vivimos en este, espíritus que vivimos aquí en este plano tierra, que estamos encarnados, y vamos y venimos, es importante que nos apropiemos de todos estos conocimientos. Entonces, bueno, voy a leer unas líneas del video pasado. Adriano II, 1867 a 872, declaró válido el matrimonio civil, pero Pío VII en 1800 a 1823 lo condenó. Sixto V, 1585 a 1590, compró una edición de la Biblia y con una bula recomendó su lectura. Mas Pío VII condenó su lectura. Clemente XIV, 1700 a 1721,
abolió la compañía de Jesús, de los jesuitas, permitida por el Papa II, Pablo II, y Pío VII la restableció. Bueno, aquí realmente ese es otro estudio bastante grande, amados hermanos, porque la compañía de Jesús vino realmente a abolir la religión católica, porque en la religión católica le decían al Maestro Jesús, o le dicen Jesucristo. Y la compañía de Jesús sacó en limpio el nombre de Jesús, llamando la compañía de Jesús, así titula, para que tuviéramos la idea de la relación de las dos cosas. Jesús Cristo es de la religión católica, apostólica y romana. Y Jesús es de la compañía de Jesús. Se refieren a la misma persona, al Maestro Jesús de Nazaret. Pero está consagrada en la compañía de Jesús, ¿sí? La palabra Jesús. Así es como lo debemos de llamar. Si no le queremos decir maestro, pues simplemente Jesús, los discípulos le decían rabí, que significaba maestro, o significa maestro en ese idioma. Pero, pues yo a muchas personas realmente les he rechazado eso. Digo, no le digan Jesucristo al Maestro Jesús. Un poquito y se demoran y le dicen Maestro Jesús porque él merece mucho respeto. Y es que esa es la verdad. Entonces, la compañía de Jesús, pues también estaba en contra de la religión católica. Pero al fin y al cabo se terminó la compañía de Jesús porque desencarnaron las personas que fundaron esa compañía, fueron como 8 personas, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y otros tantos, como que son 8, y ahí terminó, la tomó la religión católica y la volvió a naco. Entonces, a eso vino la compañía de Jesús, a anular el nombre de Jesucristo. Pero la humanidad no acató y no entendió, como siempre, no entendemos, somos, sí, de corto conocimiento. Bueno, entonces aquí vamos, seguimos la lectura. Mas, ¿a qué buscar pruebas tan remotas? ¿No ha hecho otro tanto nuestro Santo Padre que está aquí en su bula dando reglas para este mismo siglo, en el caso de que hubiese mientras se haya reunido, renovando cuanto en tiempos pasados fuese contrario a ello, aun cuando procediese de las decisiones de sus predecesores? Y ciertamente, si Pío IX ha hablado, es cátedra. No es cuando desde el profundo de su tumba impone su voluntad sobre los soberanos de la Iglesia. Nunca conduciría, mis venerables hermanos, si tratase de presentar a vuestra vista las contradicciones de los papas en sus enseñanzas, y por lo tanto si proclamáis la infalibilidad del papa actual tendríais que probar
o bien que los papas nunca se contradijeron, lo que es imposible, o bien tendríais que declarar que el Espíritu Santo os ha revelado que la infalibilidad del Papa es tan solo de fecha 1870. Sois bastantes atrevidos para hacer esto. Quizá los pueblos estén indiferentes y dejen pasar cuestiones teológicas que no entienden y cuya importancia no ven, pero aun cuando sean indiferentes a los principios, no lo son en cuanto a los hechos. Pues bien, no os engañéis a vosotros mismos. Si decretaríais el dogma de la infabilidad papal, los protestantes, nuestros adversarios, montarán la brecha, con tanto más bravura cuando tienen la historia de su lado, mientras que nosotros solo tendremos vuestra negación que oponerles. ¿Qué les diremos cuando expongan a todos los obispos de Roma, desde los días de Lucas hasta su santidad Pío IX? Ay, si todos hubiesen sido como Pío IX, triunfaríamos en toda línea. Mas desgraciadamente no es así. Gritos de silencio, silencio, basta, basta. No gritéis, monseñor. Temer a la historia es confesaros derrotados. Y además, aún si pudierais hacer correr toda el agua del Tíber sobre ella, no podríamos borrar ni una sola de sus páginas. Dejadme hablar y seré tan breve como sea posible en este importantísimo asunto. El Papa Virgilio 538 compró al papado a Belisario, teniente del emperador Justiniano. Es verdad que rompió su promesa y nunca pagó por ello. ¿Es esta una manera canónica de ceñirse la tiara? El segundo concilio de Calcedonia se lo condenó formalmente. En uno de los cánones se lee: el obispo que obtenga su episcopado con dinero lo perderá y será degradado. El Papa Eugenio III, 1145, imitó a Virgilio. San Bernardo, la estrella brillante de su tiempo, reprendió al Papa diciéndole: podrás enseñarme en esta gran ciudad de Roma alguno que os hubierais recibido por papa sin haber primero recibido oro y plata por ello? Mis venerables hermanos, ¿será el Papa que establece un banco en las puertas del templo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Tendrá derecho alguno de enseñar a la Iglesia la infalibilidad? ¿Conocéis la historia de Formoso demasiado bien para que yo pueda añadir nada?
Esteban 11 hizo exhumar su cuerpo vestido con ropas pontificiales. Hizo por cortarle los dedos con que acostumbraba a dar la bendición. Y después lo hizo arrojar al Tíber, declarando que era un perfume ilegítimo. Ahí vamos viendo. Entonces el pueblo aprisionó a Esteban, lo envenenó y lo arrojaron. Mas ved cómo las cosas se arreglaron. Roma, sucesor de Esteban, Romana, sucesor de Esteban, y tras él Juan X, rehabilitaron la memoria de Formoso. Quizá me diréis, esas son fábulas, no historia. Fábulas, id, monseñores, a la librería del Vaticano y leed La Platina, el historiador del papado, y los anales de Baronio 897. Estos son hechos que por honor a la Santa Sede desearíamos ignorar, más cuando se trata de diferir un dogma que podrá provocar un gran cisma en medio de nosotros. El amor que abrigamos hacia nuestra venerable Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Deberá imponerse el silencio. Prosigo. El erudito cardenal Veronio, hablando de la corte papal, dice: haced atención, mis venerables hermanos, a estas palabras. ¿Qué pasaría? ¿Qué parecía la iglesia romana en aquellos tiempos? ¡Qué infamia! Solo las poderosísimas cortesanas gobernaban en Roma. Eran ellas las que daban, cambiaban y se tomaban obispos. Y horrible es relatarlo. Hacían a sus amantes, los falsos papas, subir al trono de San Pedro. Baronio 912. Me contestaréis: esos eran papas falsos, no los verdaderos. Séalo así, más en este caso, si por 50 años la sede de Roma se hallaba ocupada por antipapas, ¿cómo podréis reunir el hilo de la sucesión papal? Pues que ha podido la Iglesia existir al menos por el término de un siglo y medio sin cabeza, hallándose acéfala. Notad bien, la mayor parte de esos antipapas se ven en el árbol genealógico del papado y seguramente deben ser estos los que describe Baronio, porque aún en Ebrardo
el gran adorador de los papas se atrevió a decir en sus crónicas 901. Este, este centenario ha sido desgraciado, puesto que por cerca de 150 años los papas han caído de las virtudes de sus predecesores y se han hecho apóstatas más bien que apóstoles. Bien comprendo por qué el ilustre Baronio se avergonzaba al narrar los actos de estos obispos romanos, hablando de Juan 11, 931, hijo natural del Papa Sergio y de Marosia. Escribió estas palabras en sus anales. La Santa Iglesia, es decir, la romana, ha sido vilmente atropellada por un monstruo. Juan 12, 956, elegido papa a la edad de 18 años mediante las influencias de las cortesanas, no fue en nada mejor que su predecesor. Me desagrada, mis venerables hermanos, tener que mover tanta suciedad. Me callo tocante a Alejandro VI, padre y amante de Lucrecia. Doy la espalda a Juan XXII de 1219, que negó la inmortalidad del alma y que fue depuesto por el Santo Concilio Ecuménico de Constanza. Algunos alegarán que este concilio solo fue previsado. Séalo así, pero si le negáis toda clase de autoridad, deberéis deducir como consecuencia lógica que el nombramiento de Martín V en 1417 era legal entonces. ¿Dónde va a parar la sucesión papal? ¿Podréis hallar su hilo? No hablo de los cismas que han deshonrado la Iglesia. En esos desgraciados tiempos, la sede de Roma se halla ocupada por dos y a veces hasta por tres competidores. ¿Quién de estos era el verdadero Papa? Resumiendo una vez más, vuelvo a decir que si decretáis la infalibilidad del actual obispo de Roma, deberíais establecer la infalibilidad de todos los anteriores sin excluir a ninguno. Más podréis hacer esto cuando la historia está allí probando en su claridad igual a la del sol mismo, que los papas han errado en sus enseñanzas. Podréis hacerlo y sostener que papas avaros, incestuosos, homicidas, simoníacos, han sido vicarios de Jesucristo. Ay, venerables hermanos, mantener tal enormidad sería hacer traición a Cristo peor que Judas, echarle suciedad a la cara, gritos abajo del púlpito, pronto cerrad la boca del hereje. Todo eso le gritaban al hermano. Mis venerables hermanos, estáis gritando, pero no sería más digno
pasar, pesar mis razones y mis palabras en la balanza del santuario, creedme, la historia no puede haceros de nuevo. Allí está y permanecerá por toda la eternidad protestando enérgicamente contra el dogma de la infalibilidad papal. Podréis declararla unánime, pero faltará un voto y este será el mío. Los verdaderos fieles monseñores tienen los ojos sobre nosotros, esperando de nosotros algún remedio para los innumerables males que deshonran la Iglesia. Desmentiréis sus esperanzas cuando no será nuestra responsabilidad ante Dios si dejamos pasar esta solemne ocasión que Dios nos ha dado para curar la verdadera fe. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, cómo este hermano saca a la luz, ¿sí?, toda la verdad. Y realmente que nosotros todos los males se los debemos a la religión católica apostólica y romana, que fue la que obligó a la humanidad a ser religiosa. Porque se inventó la Inquisición. Y no solamente eso, fueron muchas cosas, ¿sí? Y sigue siendo la peor. No mejorará nunca. Además ya está sepultada. Entonces nosotros debemos de verdad tomar conciencia, amados hermanos, porque los hermanos se entran en estos estudios bíblicos, pero la verdad es que no analizan, ¿sí? No tienen, no tenemos el suficiente discernimiento para decir, porque en la Biblia se pueden estudiar muchas cosas, pero no es la palabra de Dios porque está tergiversada la Biblia, ¿sí? Entonces, no está escrita, o lo que llaman las Sagradas Escrituras, no está verdaderamente como lo dejaron los misioneros, ¿sí? Lo que llaman, bueno, en fin, no me acuerdo en este momento la palabra, pero de todas maneras nosotros somos los responsables de eso. Por eso no hay que darle vida a las religiones, a ninguna. Hace poquito vi un video de una niña que ella, una joven mujer, ¿sí?, y estaban en una procesión y ella, es decir, estaba diciendo que ella no se salía de la religión católica porque era la única religión donde el Maestro Jesús estaba. Y esa pobre niña está engañada, ¿cierto? Porque resulta que el Maestro Jesús no está en ninguna religión, y menos en la católica, que es la que lo tiene allá colgado, ¿sí? Un pedazo de yeso que hacen y lo cuelgan allá simulando al Maestro Jesús y lo tienen colgado y lo asesinan, le festejan su nacimiento el 25 de diciembre y luego en febrero, en marzo o abril lo están asesinando, y ese es un juego para ellos, un juego que les daba de mucho dinero. Yo creo que ya hoy día es muy poco, pero les dio mucho dinero. Entonces, y hay mucha gente engañada todavía, aún, pero en estos momentos la gente que está ignorante es porque no quiere estudiar, porque no quiere investigar y se quedan dormidos. Entonces, cuando nos quedamos dormidos, pues no investigamos, no nos damos cuenta de nada, y es peor para nosotros porque nosotros como espíritus tenemos un contrato, se puede decir, ¿sí? Porque un juramento
es, hicimos un juramento el 5 de abril de 1912 de acatar el nuevo código, y el que no acate el nuevo código no se queda en la tierra. El nuevo código es amar al hermano, abolir las religiones. Bueno, aunque sean religiosos, pero que sean amorosos, porque hemos de amar a nuestro hermano, ¿sí? Porque las religiones son difíciles de sacarlas de nuestro ser. Yo tengo una hermana que me escribe sobre eso y me escribió y me dice que es muy difícil, me dice, hermana, es muy difícil salir de la religión, ¿sí? Pero uno sale de la religión cuando está en el grado de que ya no aguanta uno esa suciedad, esas mentiras que nos han dicho. Entonces ya uno abre camino, abre brecha y se sale de ahí, porque yo también fui religiosa, a mí me llevaron, me bautizaron, pues yo no culpo a esas personas, porque también a ellas les habían enseñado lo mismo y ellas eran ignorantes en todas estas cosas, en su materia, eran ignorantes en las cosas espirituales. Entonces, no los culpo, pero yo ya tengo el suficiente valor y yo sé que ellos que ya desencarnaron, ¿sí? Tanto mi madre como mi padre, yo no me crié con mis padres, pero las personas que me criaron desencarnaron ya hace mucho tiempo, porque eran personas adultas ya de bastante edad cuando yo era una niña. Entonces ya ellos se habrán dado cuenta de que yo salí de de ese carro que ellos me llevaron. Y por supuesto que estarán felices porque ya ellos saben la verdad. Es decir, cuando el espíritu sabe la verdad, pero como encarnamos la materia, nos opaquiza los conocimientos. En cada existencia hacemos una cosa diferente, ¿sí? Cada, cada existencia es diferente. Entonces, bueno, aquí por esto los dejo en estas palabras, amados hermanos, y me encantó haber estado con ustedes, porque realmente el estudio es muy importante, amados hermanos. El discernir, el estudiar, el poder entender y comprender, porque realmente hoy día, afortunadamente, los niños son muy despiertos y entienden muy bien las cosas. Entonces, bueno, yo los dejo por ahí, hermanos, y muchísimas gracias. Hasta pronto. Felicidades.